¿Y ustedes confían en esa auditoría o no? Iniciamos. Pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU-ELEX Vol 8. CONCLU-ELEX Vol 8, esa es la etiqueta. CONCLU-ELEX de elecciones, Vol de Bolivia 8, octavo día de cobertura del equipo de conclusiones. Esta etiqueta, por favor, CONCLU-ELEX Vol 8, con sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, en Bolivia no se ve una salida, por supuesto, a la crisis política, al menos no en corto plazo. Un día más, la calle cuestionó los resultados de las elecciones del 20 de octubre, en un intento de alejar las sospechas de fraude. La Organización de los Estados Americanos comenzará entonces este jueves una auditoría del cómputo oficial. Así lo anunciaba el canciller Diego Pari, quien aseguró que los resultados de la misma serán vinculantes. Escúchenlo. Ya hemos concluido los trabajos de coordinación. Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Organización de los Estados Americanos para que se pueda realizar la auditoría integral a las elecciones del día 20 de octubre, a las elecciones generales del día 20 de octubre realizadas en nuestro país. Esa auditoría se centrará esencialmente en 4 aspectos. ¿Cuáles son? Verificación del cómputo. Eso incluye, por supuesto, actas, papeletas y votos. Ese es el primero, ¿no?, de los puntos. Verificación del cómputo. Le repito, actas, papeletas y votos. Verificación del proceso informático. Esto es clave. Bueno, el anterior también, ¿eh? Pero, a ver, este es clave porque es uno de los aspectos más criticados del proceso después de que el sistema de transmisión de resultados preliminares se interrumpiera inexplicablemente. La revisión se encargará además de los componentes estadísticos y las proyecciones. Y revisará todo lo relacionado con la custodia en las urnas, otra queja también. Bueno, creo que en cada uno de estos renglones hay quejas, ¿eh? En algunas más, en otras menos, pero en casi todos los renglones hay quejas, hay denuncias. Unas 30 personas trabajarán en la auditoría, cuyos resultados se esperan para dentro de unos 10 o 12 días. Pero tampoco en esto oficialismo y oposición se ponen de acuerdo. El intento de llegar a un consenso está siendo, pues de nueva cuenta, el pretexto para un encontronazo. Carlos Mesa rechazó esa auditoría de la OEA. Al menos no la acepta en estos términos, en los términos actuales. Él dice, fue pactada unilateralmente entre el organismo regional, es decir, la OEA, y el gobierno de Morales. Sin contar, esto es muy importante, ¿eh?, sin contar con su partido. Es un punto que podríamos decir tiene razón, ¿no? Pues aquí las partes involucradas, además de que son todos los bolivianos que están interesados en este resultado y en esta auditoría, pues también tiene que incluir a los dos punteros, ¿no?, representantes de los dos bandos. ¿O que nada más la OEA, el MAS y ya nadie más? La OEA, el MAS y nadie más. Entonces dice, bueno, no contaron con nosotros como partido, pero tampoco, que ahí están todos los demás bolivianos también en la calle, ¿no?, los que están protestando pacíficamente, que no fueron tomados en cuenta, perdón, que son representantes de la sociedad civil, no hubo. Pero ¿cómo lo dijo Carlos Mesa? Lo dijo así. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Las escenas de ayer en Cochabamba se repitieron el día de hoy. Grupos afines a Evo Morales trataron de levantar los bloqueos opositores en la ciudad y se repitieron los choques. La población está enfrentada, o al menos eso parece, ¿no? Algunos atacan, otros defienden. Sus líderes también están enfrentados.
Para Morales, el fraude electoral es un invento de la oposición. Para la oposición, la auditoría de los resultados constituye otro engaño de Morales. Pero vamos hasta Cochabamba, donde Gustavo Valdés preguntó a la gente qué opinan de esa auditoría. Ponga atención. Las calles vacías en Bolivia parece ser lo normal. Luego de 9 días de manifestaciones, estas barricadas se han convertido no solamente en una forma de protesta cívica. Aquí en Cochabamba también dicen que es una manera de proteger la ciudad. Pero nos han agarrado aquí todos estos vándalos que han venido de repente a atacarnos. Enfrentamientos ocasionados cuando grupos alineados con el presidente Evo Morales intentaron entrar a Cochabamba y levantar los bloqueos. La tensión el miércoles llegó al punto que los jóvenes que organizan el perímetro del bloqueo dicen tener una nueva misión. Ahora dicen que no es solamente un movimiento político para que se respete el voto, es una resistencia. Porque estamos en resistencia, estamos evitando lo que este gobierno nos quiere hacer. En medio de la controversia está la policía, que algunos acusan de ayudar a los grupos externos, pero otros los consideran aliados. Es sumamente difícil, porque ambos bandos tienen sus pretensiones individuales en las que, si bien nosotros como procedimiento nos aproximamos a sus dirigentes para persuadirlos, para indicarles de que si bien están en un derecho a la movilización y a la expresión libre, también tienen que considerar el derecho del resto de las personas que no participan por una parte en estos conflictos y también evitar la confrontación, la agresión, la provocación para no llegar a hechos que tendremos que lamentar. Y la solución al conflicto ahora parece ser más complicada, porque si el movimiento cívico comenzó como un llamado para que se respetara una segunda rueda electoral que decían era necesaria, el anuncio del gobierno el miércoles de que se realizará una auditoría de las elecciones, monitoreadas por organismos internacionales, ahora no es suficiente. Porque sabemos que estas elecciones ya han sido un fraude. La auditoría es una distracción. Aquí no hay segunda vuelta, él tiene que irse porque tiene que irse. La mayoría de la gente que se está manifestando me dice que no están de acuerdo con la auditoría, que no quieren una segunda rueda, que quieren elecciones nuevas. También me dicen que no quieren ni que el presidente Evo Morales ni los actuales candidatos se postulen. Dicen que tiene que ser un movimiento nuevo para que surjan nuevos líderes. Quieren dejar en claro que este no es un movimiento político, es un movimiento cívico. Gustavo Valdés, CNN, Cochabamba. Gracias a Gustavo Valdés por el informe. Las denuncias por supuesto fraude electoral en Bolivia van más allá del reclamo en las calles. Este miércoles el senador opositor Yerko Núñez Negrete presentó un reporte de la empresa Neotec, que fue la que ofreció el respaldo técnico electoral en Bolivia, donde se refieren precisamente a la caída repentina del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, conocido como TREP, la noche de las elecciones. De acuerdo con el informe obtenido por CNN, la caída del TREP corresponde a una orden directa del órgano electoral, aunque una orden injustificada. El reporte establece que aproximadamente a las 20:15, hora local, 8:15 de la noche, 20:15, Marcel Guzmán de Rojas, gerente general de Neotec, recibió una llamada telefónica de los vocales en altavoz del Tribunal Supremo Electoral en ausencia del vocal Antonio Costas, el vicepresidente, que en este programa nos dijo que en un punto fue excluido de una decisión. Asumimos que se trata de este momento. En esta llamada, en la que se ordenó suspender el TREP y se convocó a una reunión en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en San Jorge, la generación de resultados no se reanudó. A consecuencia de la orden recibida telefónicamente, así como la imposibilidad de verificar actas como resultado del corte del servicio de Internet en el Servicio de Registro Civil, el CERECI. El informe agrega que en la reunión en San Jorge, a las 20:30 horas, 8:30 p.m. locales aproximadamente, los vocales presentaron 3 argumentos para la interrupción. ¿Cuáles fueron los argumentos para interrumpir la transmisión? 1. El uso de un servidor no monitoreado, B01. 2. El aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor, B01. El cambio repentino de la tendencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Quiero subrayar aquí, el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana. No dice
para quién es este cambio, ¿no? A favor de quién es este cambio. No se especifica si es a favor de Comunidad Ciudadana o a favor del MAS, este cambio repentino. Sin embargo, luego de explicar aspectos técnicos y la composición en la transmisión de datos, el reporte de Neotec concluye lo siguiente. Ninguno de los argumentos presentados justifican la suspensión del TREP. Ninguno. Pero también establece que la base de datos del TREP en ningún momento fue comprometida ni alterada, eso es lo que dice el informe, y que la base de datos refleja fielmente los datos e imágenes ingresados por los operadores de transmisión de resultados en los recintos y los datos registrados por los operadores de verificación. Eso es lo que dice el informe de Neotec. El senador Núñez expuso hoy que la persona que hizo la llamada a Neotec para pedir la suspensión del TREP fue la presidenta del órgano electoral, María Eugenia Choque. Eso, sin embargo, no aparece en el informe. No obstante, una fuente interna consultada por CNN dice que, en efecto, la llamada fue realizada por Choque, por acuerdo con 4 vocales, excluido el vicepresidente, que renunció después, ¿no? El equipo de conclusiones consultó al órgano electoral sobre este hecho y también solicitó entrevista con María Eugenia Choque, pero no obtuvimos respuesta. Nos alertaron que llevarían a cabo una conferencia de prensa donde se pronunciarían al respecto. En esa conferencia, el vocal Ildefonso Mamani, sin ofrecer detalles sobre la llamada o el proceso de decisión para suspender el TREP, dijo que defendían la decisión porque el compromiso fue presentar únicamente el 80% de los resultados. Y la llamada, Ildefonso Mamani esto dijo, escuche. Estamos presentando aquí un recorte del periódico La Razón, donde dice, esto es del 9 de octubre, que lo tenemos todos, dice, a 2 horas del cierre de la jornada electoral, el Tribunal Supremo Electoral publicará 80% de los resultados preliminares. Eso fue el compromiso de esta institución. Y superamos esta proyección. Hemos presentado al 83% los resultados nosotros. Entonces no podemos decir de que nuestra decisión haya sido equivocada, porque nosotros teníamos una proyección que era del 80%. El candidato opositor Carlos Mesa dijo anteriormente que el compromiso era presentar el 100% de los votos, no el 80%. En esta conferencia de prensa, Mamani también resaltó la parte del informe de Neotec donde señala que la base de datos del TREP en ningún momento fue comprometida ni alterada. Ahora, todo esto suena muy técnico, ¿no? Muy perfecto. Usted se preguntará, ¿por qué es importante entonces? Bueno, es importante porque, como usted recordará, el pasado 20 de octubre el conteo rápido visible en la página del órgano electoral avivaba la posibilidad de una histórica segunda vuelta electoral, debido a que había una diferencia de menos de 10 puntos porcentuales entre Evo Morales y el candidato opositor, Carlos Mesa. No obstante, después de la caída del sistema TREP, que duró unas 23 horas aproximadamente, la tendencia cambió a favor de Morales. Diversos sectores políticos, sociales y expertos independientes aseguran que durante la caída del sistema TREP pudo haberse cometido fraude electoral. Imagínense, 23 horas con el sistema caído. Un señalamiento que las autoridades electorales rechazan y que CNN no puede confirmar de manera independiente. Además, no hay evidencia que involucre a alguna autoridad electoral con estos presuntos hechos, pero sí resaltamos que el grupo de observadores electorales de la OEA y los representantes de la Unión Europea han dicho que la interrupción repentina del TREP es inexplicable y la tendencia a favor de Morales que surgió después de la caída del TREP es difícil de justificar, Ahora, aquí hay un dato también muy importante de Neotec, de esta empresa. Es que Neotec provee las herramientas necesarias para la transmisión de datos, Hasta ahí llega. El conteo depende del órgano electoral plurinacional. El conteo. Es decir, Neotec solo recibía los datos. Pero los que cuentan no son ellos, Para dejarlo claro, para ir deslindando responsabilidades, ¿no? Vamos a analizar el hecho con un protagonista.
Le doy la bienvenida al senador de Bolivia por Unidad Demócrata, Yerko Núñez, quien también es secretario del Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social de la Cámara de Senadores. Senador Núñez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues aquí empiezan a acomodarse las piezas del rompecabezas. El vicepresidente que renunciara precisamente en ese momento, lo dijo aquí en el programa, en el tema electoral, cuando él dice que renuncia es porque se toma una decisión entre los demás integrantes del Tribunal Electoral, o del órgano electoral, perdón, que lo excluyen, ¿no? Y esta razón es parte de la que lo lleva a tomar la decisión de renunciar, pero además él dice, no sé qué fue lo que se acordó. Cuando leemos el informe de Neotec, pues cae, pareciera que perfectamente en ese tiempo, en ese momento. Cuando usted lee este informe, ¿qué es lo que más le llama la atención y qué es lo que rescata para sustentar que efectivamente se llevó a cabo un fraude? Sí, Fernando, me preocupa mucho el tema de que a las 7:40 que se da la conferencia de prensa, donde hace conocer el órgano electoral. Después de esa conferencia, dice el informe, que aproximadamente 8:15 de la noche recibe una llamada Marcel Guzmán de Roja, donde le piden de que pare el TREP y además le dicen que está en altavoz, ¿no? Y que están los otros 4 vocales. Y esa es la parte que me preocupa, que es la propia María Eugenia Choque, la presidenta del órgano electoral, quien llama a Marcel Guzmán de Roja. Pero no conforme con llamarlo y decirle que pare el TREP y además que lo cita en San Jorge, cerca de la residencia donde vive el presidente Evo Morales, sino que se corta el internet. También se corta la luz y se cortan los teléfonos. Eso es la parte que me parece sorprendente y ahí entendemos los bolivianos por qué se para el TREP y luego de esas 16 horas, porque se reinicia a las 2:30 de la tarde, lo vuelven a convocar a Marcel Guzmán de Roja nuevamente en la residencia. Y en esas 16 horas, el presidente Evo Morales sale a decir que faltaba el voto del área rural. Y hemos escuchado a Antonio Costas, que decía en tu programa, que había ya llegado el voto rural. Y yo quiero aquí darle la razón a Antonio Costa, porque en ese mismo informe habla de que han contratado 51 antenas satelitales que la contratan de la Agencia Boliviana Espacial, alquiladas y compradas. Estas antenas eran precisamente para tener el voto del área rural. Además contratan más de 600 movilidades que eran que tenían que llevar de los recintos electorales, aproximarse hasta donde haya señal, donde estaban colocadas estas antenas, y de ahí mandar la señal. O sea, esto estaba diseñado para que aproximadamente a medianoche podamos conocer todos los bolivianos la información, los resultados de quién había ganado las elecciones. Senador Yerko Núñez, hay un tema muy importante aquí que es el tema de la legalidad, ¿no? Yo le he preguntado a varios de mis invitados si ya se ha presentado alguna acción legal, por tema de presunto fraude, por incidencias, por irregularidades, en fin. Cuando leemos este informe y se asevera o se asegura que la llamada telefónica vino precisamente de la presidenta María Eugenia Choque, de la presidenta del tribunal, le quiero preguntar, ¿hay algún ámbito legal en el que ustedes piensen presionar tal vez para una comparecencia ante el comité, una comparecencia ante el Congreso de ella misma para explicar qué fue lo que pasó? ¿O se quedará solamente en un informe de Neotec? No, nosotros vamos a tomar varias medidas. Tenemos que iniciar un proceso penal en contra de estos vocales electorales que le han cortado el derecho que tiene el ciudadano de poder conocer los resultados. Eso está establecido en la Constitución Política del Estado y en las leyes. Esta es una falta electoral por la cual tienen que rendirles cuenta al pueblo boliviano qué es lo que ha pasado. Imagínense el derecho de estar informado, el derecho que tienen los ciudadanos de conocer los resultados. Esto se contrató pues a esta empresa Neotec precisamente para poder evitar el fraude, para que no lleguen las actas hasta los órganos departamentales electorales, sino que con una fotografía
puedan tener los resultados el mismo día y así poder evitar el fraude. Pero resulta que misteriosamente, bajo una llamada telefónica, que no solo le piden de que corte el TREP a Marcel Guzmán de Rojas, sino que le cortan el internet. Esto nos parece preocupante y la información la tenían. ¿Y por qué le cortan? Lo más preocupante es por una tendencia que no era muy favorable al partido de gobierno, es una tendencia que era favorable a la oposición y faltaban contar pocos votos, entonces paralizan y seguramente en esas 16 horas a las 2:30 que vuelven a reunirse y le piden de que continúe el TREP. Pero aquí hay una parte importantísima que debe conocer el mundo entero, es que le dicen que se reinicie el TREP, pero que no hagan conocer los datos hasta tener el 100%. O sea, querían estar seguros de que el partido de gobierno tenía más del 10%. Entonces, han pasado cerca de 22 horas, han podido cocinar esta información, porque los que operaban este sistema eran precisamente funcionarios del órgano electoral, funcionarios del CERESI. El CERESI es una instancia del órgano electoral, que son más de 1000 personas, entre los que le sacaban fotografía, recibían la información y autorizaban que esa información pueda entrar ya como oficial para el conteo. Déjeme marcar una pausa, senador. Quiero preguntarle, porque en el informe de Neotec no se especifica que haya sido María Eugenia Choque quien hace la llamada, esta llamada que se pone en altavoz. Me gustaría que nos diera usted la referencia de cómo consigue usted esta información, quién le confirma a usted que es precisamente María Eugenia Choque la que realiza esta llamada. Si lo comparte con nosotros, con la audiencia y con la comunidad internacional, se lo voy a agradecer, por supuesto, después de la pausa. Regreso en un momento en este programa de cobertura ya, octavo día de cobertura de lo que ocurre allá en Bolivia. Continuamos con el senador de Bolivia por Unidad Demócrata, Yerko Núñez. Le decía, senador, en el informe de Neotec no se dice en ningún momento que fue María Eugenia Choque quien realizó la llamada. Le pregunto a usted, ¿cómo logró esta información o quién le confirma esto? Fernando, a confesión de parte, relevo de prueba. Ella ha alargado un Twitter el día de hoy donde reconoce que ella fue quien llamó y además que estaba presente los 4 vocales electorales. Entonces, es a raíz de este tuit que usted confirma, bueno, que ella confirma en dado caso, ¿no?, que fue ella la que realizó esta llamada. Partiendo de todo esto que hemos leído en Neotec, entender que si se hace una auditoría tomando en cuenta cada uno de los renglones que la OEA ha señalado, tomará en cuenta, ¿qué le parece a usted y por qué no está de acuerdo en esta auditoría? No estoy de acuerdo, Fernando, porque se ha cometido delitos electorales, porque se ha quitado el derecho de los ciudadanos de poder conocer la información en el momento preciso, se ha cortado el internet, se ha cortado la luz, no había teléfono. María Eugenia Choque lo convoca a Marcel Guzmán de Rojas a otras oficinas del órgano electoral para decirle que pare, para decirle que la tendencia no era favorable. Y si usted recuerda que hicieron los veedores internacionales, el mismo día de la elección recomiendan la segunda vuelta. Entonces, ¿por qué recomiendan la segunda vuelta? Porque ellos conocían que se para el internet, porque ellos conocían que no había alumbrado público, porque ellos no había alumbrado en el órgano electoral, porque sabían que no había teléfono, porque sabían y conocían de todas estas irregularidades. Yo tuve una solicitud al Marcel, precisamente porque soy parte del comité electoral, le pedí que él venga a la Asamblea Legislativa para poder reunirme, para que me informe qué es lo que pasó, para que el pueblo boliviano pueda conocer por qué se paró el internet. Tenían que decirle a los bolivianos. Y lamentablemente ese día no fue posible que llegue a la Asamblea Legislativa el día lunes, porque yo lo convoqué a las 10 de la mañana. Pero tuvimos que encontrarnos en algún lugar para que él me pueda contar, para que él pueda decirnos qué es lo que había pasado. Y fue sorprendente para nosotros el conocer toda esta información. Fue, la verdad, impresionante poder escuchar todo esto. Nosotros vimos claramente de que aquí había una orden del órgano electoral de parar, de cortar el internet
porque las tendencias no eran favorables, porque ya faltaba contar cerca del 17%, ya el país conocía los resultados al 83%, ya las tendencias era muy difícil de cambiarla. Por eso consideramos nosotros de que aquí se ha infringido la norma electoral en nuestro país. Por lo tanto, los organismos internacionales dijeron se debe ir a segunda vuelta y de manera misteriosa, sorprendente, nos sale Almagro a decir auditoría, cuando él sabe que los veedores internacionales quienes vinieron al país, de todas estas irregularidades, ellos mismos fueron los que pidieron la segunda vuelta en su momento, que ahora el pueblo boliviano no lo acepta por todas estas irregularidades que hemos venido nosotros denunciando. Este es un muy buen punto, ¿eh? Este es un muy buen punto, hay que decirlo. Efectivamente, la OEA y la propia Unión Europea pide una segunda vuelta. Segunda vuelta. ¿Por qué ahora una auditoría cuando antes se recomendó una segunda vuelta? ¿Por qué? Pareciera un poco contradictorio, digo yo. No, auditoría no, ya les dijimos, se recomienda una segunda vuelta. Esa hubiera sido una respuesta en el mismo sentido y en la misma línea de lo que inicialmente dice la OEA, pero bueno, veremos, amanecerá y veremos, dicen. Senador Yerko Núñez, muchas gracias, senador, por compartir con nosotros toda esta información. Es usted muy amable. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted. Voy a marcar una pausa, regreso. Mi próximo invitado es Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. ¿Pero por qué es tan importante? Bueno, él encabezó la misión de observación electoral de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para las elecciones generales en Guatemala. ¿A qué me refiero? Tiene todo el conocimiento de lo que se revisa, de lo que ven los observadores y de lo que está pasando en Bolivia. ¿Qué podemos sacar a colación? Voy a hablar con él, ahí está en pantalla, en un momento después de la pausa. Bienvenida a Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. Él encabezó la misión de observación electoral de la OEA, de los Organización de Estados Americanos, en las elecciones generales en Guatemala, que también estuvieron bien calientes, ¿no? ¿Cómo está, presidente? Don Fernando, gusto saludarlo. El gusto es mío, hombre. Hace un buen rato que no lo veo. Hace que no conversábamos, bueno. La última vez que lo vi fue en Costa Rica. Sí, señor. ¿No? Con un gran... Y ya era presidente en ese momento. Claro, ¿no? Y fue cuando el problema de los cubanos varados. Efectivamente. ¿Se acuerda? Así es. Oiga, presidente, usted que ha estado en esto de las elecciones, en una elección también muy complicada con Guatemala, con candidatos que fueron sacando de uno en uno, le pregunto, no sé si lo meta en camisa de 11 varas, pero le pregunto, ¿qué tanto confía en una auditoría de la OEA? Bueno, mire, si se hace bien, como espero que se haga y como han prometido tanto el secretario general como los expertos que están participando en ella, creo que tendría un nivel de credibilidad alto, ¿verdad? Especialmente porque además el gobierno de Bolivia ha dicho que aceptará los resultados de esa... Vinculante, ¿no? Que va a ser vinculante de esa auditoría. Evidentemente, hemos tenido hoy noticias que complican el panorama, primero porque el señor Mesa ha dicho que rechaza absolutamente la auditoría y ahora porque conocemos los datos nuevos que usted ha presentado sobre las declaraciones del dueño de la empresa de cómputo. Esto siempre pasa, ¿verdad? Que la situación se va complicando de a poquitos. Pero yo creo que la auditoría tiene una metodología y puede ser hecha de forma tal que sea muy difícil que no salgan a la luz las irregularidades que se han denunciado desde la primera noche después del terminado el proceso. Desde fuera, ¿cómo vio usted la elección de Bolivia con esta interrupción de más de 20 horas del sistema del TREP, del informe? Bueno, con suma preocupación, ¿verdad? Porque uno ya se está acostumbrando a las elecciones en América Latina donde toda se va a la luz. Sí. Se va a la luz, se suspende por alguna razón, se cayó el sistema y eso nunca es tranquilizador. Porque siempre lo que sigue después de eso es una convulsión, ¿no? Es convulsión, hay dudas, de todas maneras se dan estas elecciones en contextos de mucha polarización. Y no es nuevo esto tampoco. Acuérdese usted, en México fue de las primeras en donde se fue voto la luz. por voto, y después hay que entrar voto por voto. La gente se calienta mucho y generalmente uno lo que esperaría es que el conteo preliminar, que siempre hay que decirlo, porque después tiene que revisarse todo papeleta por papeleta, se haga lo más rápidamente posible. Y cuando hay atrasos, y especialmente atrasos que son un poco inexplicables, pues siempre se generan dudas. Eso no es bueno, no es una buena práctica. Claro que no, es pésima práctica. ¿Usted está de acuerdo en que se debería legislar a nivel local, vaya, cada país,
que si hay una interrupción por lo que sea, se tiene que repetir la elección? ¿Usted que fue presidente, le parecería una idea buena? Pues o no? mire, a lo mejor se va la luz a veces por razones justificadas, no lo sé, pero en todo caso a lo mejor hay que legislar para que no se permita que se vaya la luz. Esto es diciendo un poco en broma, pero, digo, es una cosa muy complicada que las elecciones terminen con un apagonazo, es decir, eso en el momento del conteo. Y no importa si el conteo va muy adelantado o va muy tempranamente, se hace muy tempranamente el apagón, porque el resultado es el mismo: desconfianza, enojo y más polarización, lo cual no es bueno para el proceso electoral en su conjunto, ¿verdad? Oiga, aquí hay un tema que yo comparo con una escena de crimen, ¿no? Porque bueno, esto finalmente sería un delito si hubiera existido el presunto fraude, y hay evidencia como en cualquier otro crimen, y yo digo, a ver, van a haber pasado 11 días desde la elección hasta que empiece la auditoría. ¿No le parece que suficiente tiempo para maquillar cualquier cosa que se necesite maquillar? Porque al final de cuentas, si están acusando un fraude, un presunto fraude, el órgano electoral y todos estos actores estarían involucrados. Obviamente no quieren que los cachen, ¿no? Tienen el tiempo. ¿No le parece que es demasiado tarde para la auditoría? ¿Debió haber sido antes? Mire, espero que no se piense que estoy tratando de evadir la respuesta. La verdad es que yo no soy experto en temas de auditorías electorales. Yo no conozco sobre cuáles son ni las metodologías, ni cuáles son los procedimientos que se siguen, cómo se garantiza que la evidencia que se va a analizar no ha sido contaminada, se preserve, etcétera. Pero si las irregularidades son tan grandes como las que se han señalado, si efectivamente existen, como parecieran que existen, actas que son totalmente inconsistentes con respecto a los resultados que fueron trasladados en muchísimas mesas electorales. Vi a un analista de la oposición hace 48 horas que analizaba esas actas y decía, mira, aquí es a donde se han hecho 3 o 4 formas de conteo irregular de las actas y tal. Me parecería muy difícil que eso no surja en una auditoría. Lo mismo que algunas de las denuncias que se han hecho, que supongo serán adjuntadas o presentadas por la oposición o por grupos ciudadanos a la OEA para que sean tomadas en cuenta en la auditoría. Necesita, ¿no?, la OEA tomar en cuenta. Edgar Villegas, por ejemplo, el grupo de ingenieros informáticos que ha estado presentando en este programa sus análisis y evidencias, que nosotros por nuestra parte también hemos hecho el ejercicio. ¿Sería importante que la OEA se abriera a recibir todo eso? ¿Cree que es necesario? Pues yo esperaría que sí. Yo sé que el acuerdo con el gobierno de Bolivia tiene 4 partes importantes y que es eso lo que van a analizar y no otras cosas. Pero la OEA siempre ha sido muy abierta con respecto a la recepción de denuncias. Yo lo decía en el caso de Guatemala cuando estaba allá. Estoy con Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica. Además, participó en la elección, obviamente como observador de la OEA de Guatemala. Le decía yo, esta percepción de desconfianza hacia el secretario general Almagro, por ende a la OEA en Bolivia, ¿usted qué le dice a quienes lo perciben así por el antecedente que ya di? Bueno, parto diciendo que en lo personal yo estoy en contra de la reelección y yo desde la campaña política, cuando se me eligió, dije que no iba a reelegirme. Esto no quiere decir que considere que eso es ilegal o ilegítimo, lo que sea. En mi caso... Pero no es un derecho humano para usted. Pero yo creo que no es un derecho humano. Es un derecho humano elegir y ser electo. Eso sí, ¿verdad? Pero hay una limitación que establece la ley. Cada país resuelve si hay reelección, cómo se tutela y cuántas veces, si es que esta es limitada. En todo caso, debería de ser limitada. Yo no estoy a favor de una monarquía revestida de elección democrática, ¿verdad? En una república eso no funciona así. Claro, me parece, claro. Si tuviéramos un sistema parlamentario sería diferente, pero no lo tenemos. Entonces me parece que eso es inconveniente, es peligroso en algunos casos, que eso lleva a que el partido que está en el poder o el líder se endiose y además tiende a controlar todas las instituciones que deben ser independientes del Estado, los poderes públicos, y eso nos lleva a situaciones como lo que hemos visto en muchos lugares de América Latina, en donde se pierde la independencia judicial, se pierde la independencia electoral. Así es como yo lo veo. Por supuesto, en el caso de Bolivia hubo una resolución interna que es la que invoca el secretario general de la OEA. Entiendo que esto generara molestia en Bolivia. Yo no creo que el secretario tuviera segundas intenciones en esa visita. Visita muy frecuentemente o es visitado por los candidatos que se presentan. Pero bueno, esa es, yo creo que el contexto en el cual se ubica ese
esa decisión de él de asistir. Y sí que sí fue percibida muy mal por muchos sectores. Yo hablé con él de eso, de hecho. Sí, él entiende que es una situación política. ¿No? Sí, claro. Sí. Oiga, antes de que me vaya rápido para que me responda, ¿se juega la OEA, se juega Almagro la credibilidad con esta auditoría? ¿Esto puede marcar la diferencia? Yo no sé si es la única cosa que marque la diferencia para la OEA, pero porque hay un acumulado, ¿verdad? Y ha habido procesos que han salido muy bien y la observación electoral de la OEA es muy respetada internacionalmente, ¿verdad? Por otros organismos internacionales, pero sí tiene que salir esta auditoría muy pulcra, tiene que ser una auditoría que garantice un procedimiento muy impecable, diría yo, en donde no pueden quedar sospechas de ningún tipo respecto del material que la OEA revise o las personalidades que conformen esa comisión revise. Interesantísimo lo que va a pasar o lo que puede pasar con la OEA. Señor. Oiga, presidente, qué gusto saludarlo de nuevo. Un gran placer. Y gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestros televidentes que siempre por supuesto, créame que en Bolivia están agradeciendo mucho todas sus palabras también. Todo lo que queremos es para Bolivia, es paz, concordia y una salida que sea sin personas fallecidas, sin más violencia que desafortunadamente podría presentarse a partir de lo que hemos visto en este reportaje. Desgraciadamente. Sí, lo que queremos es paz para Bolivia, para todo el mundo. Y justicia, señores, justicia. Presidente, gracias. Buenas noches. Marco, pausa, regreso.